Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir contándoos todas las novedades que ha habido en el mundo de la Fórmula 1 en este día pleno ya en Gran Premio de Abu Dhabi. Tenemos todos los temas que vamos a tratar detallados en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte algún tema e ir directamente a tu momento de elección. Tenemos que hablar acerca de mejoras y sí, mejoras del equipo Aston Martin. Tenemos que hablar acerca de impresiones que ha habido de distintos equipos, como lo son las impresiones que traen desde McLaren y muchísimo más. Así que ir a ver todo lo que tenemos que hablar en la descripción de este vídeo y vamos a arrancar por el tema de las mejoras. Antes de comenzar, sí que es verdad que he de deciros que este vídeo está siendo grabado antes incluso de que se disputen las primeras sesiones de entrenamientos libres, que habréis tenido vídeos en el canal previamente, pero independientemente de ello, para hablar de esto podemos hacerlo perfectamente. Luego ya tendremos todavía un vídeo más donde hablaremos acerca de lo que ha sido, declaraciones de los pilotos y demás. Pero en la mañana de hoy se ha sabido que Aston Martin traía mejoras y a mí me ha sorprendido muchísimo porque Aston Martin durante muchos grandes premios había vendido que si venían mejoras, que si esto, que si lo otro, y luego nunca acababan llegando. Y en el Gran Premio, donde no han dicho nada, la última carrera de la temporada han traído mejoras. 3 mejoras en la parte trasera del monoplaza y las 3 de rendimiento. Las 3 están enfocadas sobre todo en conseguir una mayor eficiencia y mayor velocidad. Al menos así he podido saber. Aún así, teóricamente no se espera un rendimiento estratosférico con estas. Es decir, se espera que mejore un poco, pero que no se esperan que de repente pasen a rodar 20 km por hora más rápido en recta, por así decirlo, pero al final todo redunda en que quieren conseguir ser más eficientes aerodinámicamente, que es el enfoque con el que han afrontado los cambios que traen hacia la AMR24. Os recuerdo que todos estos cambios van enfocados también hacia el monoplaza del próximo año. Así nos hemos despertado con el comunicado de la FIA en el que podíamos ver estas mejoras en el beam wing, en el alerón trasero y en el end plate del alerón trasero. Básicamente luego ya mirando esas imágenes hemos podido ver este alerón trasero que es el que ha traído el equipo Aston Martin, que realmente si te fijas, ayer lo hablábamos con Mercedes y es un alerón trasero estilo McLaren. Es lo que han traído, es ese alerón trasero de McLaren que fueron introduciendo con el paso de las mejoras, que ha funcionado tanto que incluso Red Bull lo probó. Lo único que no se acabó quedando, no sabemos bien el por qué, pero sí que Red Bull lo probó en una sesión de entrenamientos libres y por parte de Aston Martin lo llevan también con sobre todo ese recorte, que es lo que más destaca, ¿no? Tenemos aquí esta imagen cortesía de AM F1 News que nos comparan, ¿no? Pues ese alerón trasero que lleva, lo estáis viendo en la parte inferior izquierda, el alerón trasero de McLaren, en la parte izquierda superior, el alerón trasero que trae Aston Martin para esta carrera y cómo lo era antes de Abu Dhabi, que sobre todo lo que más destaca es ese recorte. Al final todo esto redunda en lo que digo. McLaren no es un equipo que sea muy bueno en recta, no es un equipo que sea tan bueno como por ejemplo Aston Martin en frenada, pero McLaren destaca mucho en la eficiencia aerodinámica y así han logrado tener una mejoría muy inmensa a lo largo de esta temporada. Es lo que intenta con ese nuevo alerón trasero Aston Martin, además de pues las mejoras en ese beam wing, que en teoría ese beam wing, según he podido saber, es el que se llevó en Austria. No fue un buen gran premio en Austria, aunque quedó Alonso cuarto, pero es el que se llevó en Austria, que no funcionó y no se llevó otra vez en ninguna otra carrera, pero en teoría está remodelado, que creen que ahora sí que funcionará bien. Y luego la pletina del alerón trasero, el endplate del alerón trasero también está modificada. Así que esos son los cambios que trae el equipo Aston Martin y ha sido una sorpresa mayúscula para mí, por lo menos, porque sinceramente no esperábamos mejoras este fin de semana y ahora se comprende muy bien las palabras de Dan Fallows. Dan Fallows, director técnico del equipo Aston Martin, aseguró que este fin de semana podía ser bueno para Aston Martin. Sí que es verdad que él lo llevaba hacia el ámbito de que venían de 2 fines de semana buenos, sobre todo Las Vegas era un circuito al cual teóricamente nos iban a adaptar bien, Abu Dhabi es un circuito que por características debería de serles mejor para ellos, pero en definitiva al final iba a decir que este fin de semana iba a venirles mejor y quizá sabiendo las mejoras piensa que los cambios que van a introducir las mejoras, que como os he dicho tampoco se espera a priori que sea aquí la mejora definitiva, pero a priori esa mejor eficiencia aerodinámica, que es lo que intentan conseguir con ese alerón trasero, si acaba traduciéndose en pista, sería un circuito que los puntos débiles que os había comentado a lo largo de esta semana desaparecerían.
Las palabras de Dan Fallows donde nos hablaba al respecto sobre esto es: solo podemos centrarnos en nosotros mismos y hacer el mejor trabajo posible. Creo que con las dos últimas carreras hemos demostrado que no debemos preocuparnos por el resto, que supone el circuito de Yas Marina. Es un circuito que puede convenir a algunos de nuestros competidores, pero hemos demostrado que también podemos competir. Es muy estrecho, eso es algo que le puede venir bien a Aston Martin, y eso también puede jugar a nuestro favor, continuaba diciendo Dan Fallows. Tenemos que estar preparados para aprovechar cualquier oportunidad. Que sabemos que vienen con ese objetivo de conseguir superar a McLaren en el Mundial de Constructores. Está difícil, veremos los rendimientos, como os he dicho al principio del vídeo. Se está grabando este vídeo exactamente antes de las sesiones de los entrenamientos libres, por lo que en este momento no sé ni siquiera un poco los rendimientos, que realmente en estos libres 1, como ha sido el Festival de Rookies, y los libres 2, pues es la única sesión a lo mejor más representativa, pero quizá tampoco podemos llegar a saber con exactitud todo lo que se está viendo. No lo podemos llegar a saber porque no sean las dos sesiones más representativas. Por lo que bueno, en ese sentido lo veremos más adelante, veremos qué tal funciona el equipo Aston Martin con estas mejoras. Más allá de ahí os tenemos que poner un vídeo de Fernando Alonso que reitera las palabras que ayer os comentábamos, hablando acerca de esta temporada 2023 de Fórmula 1, su primer año con Aston Martin, y en las que reitera que lo que han hecho era impensable y que han tenido un rendimiento muy bueno, muy superior al que esperaban y, en definitiva, que es una temporada de 10. Además de todo esto, habla bastante también de lo que ha sido este año y demás, lo que os contábamos un poco ayer, pero quiero que escuchéis a Alonso, así que os pongo el vídeo. Última carrera de la temporada, ¿cómo llegas a Abu Dhabi? Decías después de Las Vegas que era un trazado para disfrutar. Sería bueno terminar con unos buenos puntos, ¿no?, en este trazado. Sí, 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 llegó un poco cansado porque bueno, Las Vegas fue exigente a nivel físico con los horarios y con todo, y el viaje también para llegar a Abu Dhabi, pero bueno, es lo mismo para todos y con ganas de afrontar esta última carrera ya. Tenemos varios objetivos, sobre todo el campeonato constructores con McLaren a 12 puntos, aunque necesitaríamos un pequeño milagro, lo vamos a intentar, y esa pequeña motivación que tiene todo el equipo de ver a McLaren ahí a 12 puntos, pues nos sirve para sacar fuerzas y hacer un fin de semana lo mejor posible. ¿Te ha pasado rápido la temporada? ¿Qué balance haces de esta nueva aventura con Aston Martin? Me ha pasado rápido, la verdad es que me ha pasado rápido. Ya estamos en la última carrera y parece que Bahrein fue como hace 2 o 3 meses, no hace 8. Así que me ha pasado rápido y el balance es de 10. O sea, es impensable lo que hemos hecho este año. Parece que se da ya por sentado que vamos a luchar por los puntos, que vamos a intentar luchar con McLaren por el cuarto en constructores, o con Ferrari, con Carlos y con Lando y con Leclerc en el Mundial de Pilotos, ¿no? Esto, si nos lo dicen hace 12 meses, sería impensable, nos tomarían por locos. A mí me parecía así, vamos, cuando hice el test aquí con Aston Martin hace 12 meses, teníamos el objetivo de sumar puntos en algunas carreras, igual soñar con algún podio si algún día llovía o si había un incidente delante nuestro o algo, ¿no? Y sin embargo hemos conseguido 8 podios y estamos luchando en la Champions League, ¿no?, con los mejores equipos. Así que ha sido un año inolvidable para mí, sentirme competitivo a nivel personal, de los mejores en cuanto a conducción, seguramente parecido al 2012, que lo consideré siempre mi mejor año, y este año está a la par, así que no puedo pedir más, 10 sobre 10. Y para crecer de cara a la temporada que viene, ¿no?, que ese también es el objetivo. También es el objetivo, ha sido un año importante, o va a ser un año importante para sentar las bases del proyecto de Aston Martin, ¿no? El año pasado, en el 2022, yo creo que el coche no fue lo que ellos esperaban y tuvimos que construir un coche de cero para Bahrein este año, un proyecto que empezaba este año, y yo creo que para el futuro tenemos la base por lo menos del coche actual para desarrollar para el año que viene, así que creo que todo va a ser un poco más fácil de aquí en adelante. Y además de todo esto, lo último que tenemos que hablaros por parte del equipo Aston Martin, y son otras palabras de Fernando Alonso, de las cuales desgraciadamente no disponemos vídeo, pero os las cuento. Fernando Alonso, ya haciendo balance de lo que ha sido esta temporada 2023, que ya está por acabar, solo nos queda Abu Dhabi, habla acerca de la 33, o bueno, mejor dicho, habla acerca de victorias. Ha sido un año muy dominado por el equipo Red Bull. Solamente han perdido una victoria, que fue la que logró ganar Carlos Sainz en el Gran Premio de Singapur. Pero
pero lo que cree Fernando Alonso es que Aston Martin era el equipo que más se merecía esa victoria porque fueron, sobre todo en el principio de temporada, quienes más cerca estuvieron. Sobre todo habla acerca de dónde pudo ser la victoria. Cree que Zandvoort tuvieron una buena oportunidad por esa relanzada, por esa bandera roja que hubo al final, donde salía segundo, y si quizá hubiera estado en una mejor posición, lo que dice es que podría haber llegado a ganar. Pero sobre todo la carrera que además Aston Martin, por ritmo puro, Aston Martin por sus propios medios podría haber ganado, era Mónaco. Eso es lo que llega a decir Fernando Alonso, diciendo que esa era la carrera que se merecían ganar. Eso es lo que dice el piloto asturiano. Es así, o sea, eso lo hemos comentado en muchas ocasiones. Mónaco era la oportunidad. Él menciona Zandvoort, lo vais a ver ahora en sus palabras, pero yo Zandvoort, sinceramente, sí que era una posibilidad porque salía segundo y quedaban muy pocas vueltas, había mostrado muy fuerte, pero además luego con el tiempo sabes que ese rendimiento que hubo ahí fue más Alonso que tal. Es que en Mónaco había coche para eso. Mónaco se quedó a milésimas, que es que hubo un tercer sector impresionante de Verstappen y por eso se llevó la pole, pero Alonso se quedó a milésimas habiendo hecho mejor primer y segundo sector que Max. Luego en la carrera se escapó un poco, pero es que hay que recordar que al principio de la carrera empezó Verstappen con medios y Alonso con duros. Por ese motivo es por el que Alonso puso medios en ese momento de que había ciertas dudas, y ese fue el punto. Ya está bastante más que demostrado que si Alonso en ese momento no hubiera puesto esos medios, hubiera puesto intermedios, hubiera ganado aquella carrera y hubiera sido por medios propios, pero porque es que además si no hubiera llovido las paradas hubieran llegado antes y es posible que también Alonso, al igual que se le escapó Verstappen, luego él pudiera haber llegado a acercarse con esos medios. Las palabras que dice Alonso es: creo que era posible, quizá Mónaco fue la que más estuvo cerca. Zandvoort también, si hubiéramos estado en otra posición en la resalida o algo así, y puede que hayamos tenido oportunidades, y pienso que nos merecíamos más que cualquier otro esa victoria este año. Así que vamos a continuar y os tenemos que hablar del cruce de opiniones, el cruce de declaraciones que ha habido entre Hamilton y Christian Horner en la llegada a Abu Dhabi. Os refresco un poco la memoria y es que el mismo jueves, en una entrevista que se publicó en Daily Mail, Christian Horner confesó que Hamilton se había acercado a ellos a principios de temporada para preguntar si había interés porque pilotase el Red Bull junto a Max Verstappen. Eso contó Christian Horner y claramente el jueves, el día de medios, a Hamilton se le iba a preguntar al respecto por esto y respondió. Se lo preguntó Canal Plus Francia sobre qué era lo que había pasado y su opinión era muy diferente. Donde decía, para empezar, que esa historia era al revés, que la historia era que Horner era quien había llamado a Hamilton, que nadie del equipo de Hamilton, ni el propio Lewis, había llamado a Horner ni a Red Bull, aunque tampoco dice que, por supuesto, Horner llegase con interés. Simplemente lo que dice es que le llamó a un número antiguo, el cual ya no usaba en ese momento, se dio cuenta mucho más tarde y le volvió a llamar para pedirle primero disculpas por el hecho de no haber visto esa llamada, le comunicó que ese ya no era su número y además le felicitó por el trabajo que habían realizado, pero nunca le dijo que quisiera conducir con el Red Bull. I mean, it's completely untrue. I mean, I've not spoken to Christian for a long time. And as far as I'm aware, no one in my team has spoken to them. However, they reached out to me, or he reached out to me earlier on in the year, on my old phone, and I didn't see it till much later in the year, and I just said sorry, I don't use this phone anymore, but I congratulate him on the amazing job he's done, and I just said I hope that I'm able to compete with you guys soon. That's all it was, so I really don't understand what he's talking about. Pero además de todo esto, por supuesto, Hamilton siguió hablando y entre muchas otras cosas que estuvo hablando acerca de este tema, lo que dice es que Toto Wolff era plenamente consciente de estas palabras que habían tenido, de esa llamada que había tenido Christian Horner y que no le dieron importancia, era plenamente consciente de esto durante la renovación que estaban teniendo, porque en ese momento estaba habiendo negociaciones para renovar, pero Horner comentó eso de que les había llamado y que también había negociado con Ferrari. Y además de todo esto, además de saber Toto todo al respecto sobre esto, lo que dice textualmente Hamilton es que cualquiera querría pilotar el Red Bull. Es decir, que por supuesto él no llamó, y dice que él no llamó a Christian Horner para pilotar el Red Bull, pero que él no niega que cualquier piloto querría pilotar ese Red Bull y estaría de acuerdo en compartir equipo con Max Verstappen. Eso es lo que dice Lewis Hamilton, sobre todo con respecto ya a lo de compartir equipo con Max Verstappen. Lo que dice es: estaría más feliz de pilotar contra Max en el mismo coche, sería maravilloso, pero
No creo que él quiera compartir equipo conmigo. O sea, en este sentido, sinceramente, opinión personal, ninguno quiere. Por mucho que diga Hamilton, por mucho que diga Hamilton que él estaría dispuesto, no. Él estaría dispuesto si no le queda otra. En este sentido, quizá es por eso por lo que lo dice, pero yo creo que es un poco echarle la pelota al tejado. Verstappen ha respondido diciendo la verdad que le ha dado igual, sinceramente. O sea, al final lo que ha dicho es que estos son rumores y tal, y le daba igual. Pero por parte de Verstappen, por parte de Hamilton es eso. Yo creo que deja un poco esa pelota en el tejado de Max porque es sobre todo él quien tiene ese poder ahora mismo, ¿no? Pero bueno, ese cruce de opiniones, que es lo que han dicho Christian Horner y Helmut Marko, muy interesante. Me encantaría saber vuestra opinión sobre quién fue que se acercó al otro. ¿Vosotros creéis que fue Hamilton que se acercó a Horner, Horner que se acercó a Hamilton? ¿Quién creéis que dice la verdad? ¿Por qué iba a mentir Horner? ¿Pero por qué iba a mentir Hamilton? Bueno, todavía que mienta Hamilton lo podría entender, porque sería el haber estado intentando negociar con Red Bull y con Ferrari, porque Horner es que confiesa las dos cosas antes de renovar con Mercedes, pero independientemente, ¿para qué va a mentir a estas alturas? No sé, yo creo que es raro que cualquiera de los dos mienta, pero hay dos versiones de los hechos, que alguna tiene que ser la verdad y alguna tiene que ser mentira. Así que dejadme en los comentarios qué es lo que opináis sobre ello. Por otro lado, vamos a pasar al equipo, uno de los equipos con los que renovó, con los que negoció Lewis Hamilton. Vamos a pasar a hablar acerca del equipo Ferrari, que sabemos que están peleando frente a Hamilton y sobre todo frente a Mercedes por ese subcampeonato en el Mundial de Constructores, ¿no? Pues Carlos Sainz ha hablado al respecto sobre ello y demás. Leclerc también le han dado bastante importancia en sus declaraciones, pero además lo más interesante que me ha parecido de las palabras de Carlos, y os voy a poner el propio vídeo también al respecto sobre ello, es ese objetivo de superar al SF23, pero sobre todo dice, para empezar, que ese no era su objetivo inicialmente, que no era lo que querían, por supuesto, su objetivo era pelear por el título. Carlos ayer también comentó, le puso unos objetivos muy exigentes al equipo Ferrari para el próximo año, que es que cree definitivamente que pueden competir frente a Red Bull el próximo año y se fija en McLaren para hacer ver que de verdad se pueden dar grandes pasos. Y más allá de ahí, lo que cree es que en Abu Dhabi habrá grandes oportunidades para intentar conseguir ese objetivo de quedar subcampeones del mundo en el Mundial de Constructores, pero que cree que va a hacer un circuito en cuanto a rendimientos al estilo de Brasil. Es decir, que les va a costar, que las temperaturas son más altas que en Las Vegas, entonces eso le cuesta también más al Ferrari, que McLaren debería de estar superior a tanto a Mercedes como a Ferrari, pero en este sentido no lo llega a decir. Ahora vais a ver sus palabras, yo lo añado, si se parece a Brasil, hay un equipo verde que destacó allí, que tampoco, bueno, yo lo destaco ahí, pero porque sinceramente también creo que van a estar compitiendo, y a Carlos Sainz la verdad que se le olvida un poco. Yo creo que Aston Martin, nos lo he comentado anteriormente, y repito, esto está siendo previo a los entrenamientos libres, pero creo que van a estar compitiendo frente a Mercedes y Ferrari en el rendimiento real, porque por mucho que hayamos visto en estos libres, veremos si son muy representativos o no, os lo contaré en el canal, pero bueno, veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Palabras de Carlos Sainz. Bueno, última carrera de la temporada, ¿cómo se presenta? ¿Cómo están los ánimos, el cansancio, con ganas? Bien, obviamente carrera importante para el equipo, con ese segundo en el Mundial, que no es lo que queremos, ¿no? No veníamos a esta temporada queriendo acabar segundos, pero vista la situación y cómo ha ido todo, pues sería acabar la temporada de una bonita manera, ¿no? Intentando rematar y nada, con esa intención y con ganas de ver si lo podemos conseguir. ¿Qué oportunidades tenéis aquí y qué es lo que más te gusta de este trazado? Bueno, yo creo que oportunidades va a haber, pero sinceramente es un circuito que no se adaptará de la mejor manera a nuestro coche. Yo creo que es un circuito que, comparado con Las Vegas, pues vamos a sufrir un poco más tipo Brasil, así que hay que tener eso en cuenta y saber que vamos a estar ahí luchando con Mercedes, que es posible que McLaren esté por delante, así que a ver qué podemos sacar. Por otro lado, vamos a pasar de tema, y sobre todo el equipo que sí que parece que va a estar superior a Ferrari, a Mercedes y demás en este circuito, se adapta muy bien a ellos, es McLaren. No vienen de un buen fin de semana en Las Vegas, ya os contamos que sobre todo el rendimiento, pues yo creo que tenían mucho más, y la carrera creo que casi lo llega a demostrar, sinceramente, por el hecho de que Piastri tuvo un muy buen rendimiento. Pero bueno, eso es lo que ocurrió en Las Vegas, e independientemente de ello, el circuito no era el más favorable para ellos. Abu Dhabi les viene de perlas. Sí que hay dos rectas bastante grandes, pero
pueden salir sobre todo en la primera recta de DRS, no van a sufrir porque van a salir muy bien de la curva 5. Quizá la siguiente, saliendo de la chicane, pueden llegar a sufrir un poco más, pero independientemente de ello, es un único punto en todo el circuito que les va a venir mal. Ya está. O sea, no hay ningún otro punto en el circuito que les venga mal. Deberían de poder rendir bien y así mismo lo hizo saber Oscar Piastri. En sus palabras, en su intervención, el piloto australiano lo que dice es: deberíamos ser mucho más competitivos, refiriéndose a mucho más competitivos en comparación con Las Vegas. Creo que al ser un circuito nuevo es un drag range en el que hemos tenido problemas a lo largo del año y sabíamos que Las Vegas iba a ser duro para nosotros. Nuestro ritmo, el ritmo que tuvimos en la carrera, era mucho más representativo de lo que teníamos disponible durante el fin de semana. Nos equivocamos en algunas cosas, sobre todo en la clasificación. Deberíamos ser más competitivos que eso aquí, esperemos, y ojalá podamos volver a luchar en cabeza como es debido. Así que esas son las palabras de Oscar Piastri y sinceramente coincido mucho en ello. Creo que va a ser un estilo circuito a lo que fue Qatar, que fueron muy fuertes. Quizá no tanto, ¿verdad? Porque ahora fijándome, Qatar fue muy bueno, pero quizá Japón. Creo que Japón es un buen sitio al que fijarse en ese rendimiento. Con el hecho de, sobre todo, McLaren, Mercedes y Ferrari, creo que además es un buen sitio para fijarse. Quizá Mercedes un pelín más cerca que de Ferrari que lo fueron ahí. Aston Martin es una incertidumbre porque han cambiado mucho el monoplaza desde entonces, pero en ese tipo de equipos sería, yo creo, ese rendimiento. Yo creo que es más o menos lo que veremos. Al final en Japón hubo un doble podio de McLaren, sí que es verdad que no estaba Checo, pero hubo ese doble podio, ¿no? Entonces yo creo que más o menos similar a lo que podremos llegar a ver. Última noticia que comentaros: ya sabemos quién motorizará a McLaren a partir de 2026. Los de Woking tenían contrato con Mercedes hasta 2025, hasta que finalizara esa temporada, pero no tenían motorista para la próxima regulación de motores. Se había rumoreado muchísimo, hasta el punto de que se llegó a ver a Zak Brown reunido con gente de Ford y Red Bull, que sabemos que van a ser un motor independiente el próximo año. Se había llegado a hablar incluso hacia el hecho de Audi, que Audi no tenía sentido porque ellos habían ya dicho que ellos tienen su intención de entrar únicamente motorizando a un equipo por ahora, que es Audi, y ya está. Había hablado muchísimo, McLaren estaba en búsqueda de motores y finalmente ya han llegado a un acuerdo y renuevan su actual acuerdo con Mercedes, que sabemos que Mercedes dejará de tener para entonces a Aston Martin. Su intención era reducir los equipos clientes que tienen, porque tienen su propio equipo, el de McLaren, Aston Martin y Williams. Reducen el de Aston Martin, se quedan con 3 y están perfectos. McLaren, por lo tanto, seguirá con Mercedes, ha renovado hasta 2030 y hay mucha gente que les parece bien y hay mucha gente que les ha parecido mal. A mí, sinceramente, creo que es una buena unión. Yo sigo pensando que, sobre todo con el motor Mercedes, puedes llegar a competir independientemente de ser un equipo cliente. Hay mucha gente que por eso cree que es malo, cree que es comprometerse otros años más, 4 temporadas más al hecho de ser nuevamente un equipo cliente y por ende estar siempre por detrás de Mercedes. En una temporada donde va a haber 7 motoristas, quizá deberían de haber buscado no ser ese equipo cliente, o al menos así es como lo creen la gente que no cree que esto sea un buen acuerdo. Luego hay mucha gente hablando acerca de la historia que tienen. Yo es que sinceramente creo que este año, por ejemplo, están en el último tramo de la temporada siendo mejores con ese motor cliente, y a principios de año fue Aston Martin mejor que Mercedes. Creo que se ha demostrado que aunque no tengas todos los beneficios de no ser un equipo fábrica de motores, puedes incluso siendo cliente competir. Al menos es mi opinión. Sí que es verdad que en 2026 el reglamento tira más hacia los motores, no tanto a la aerodinámica, entonces quizá ahí cambia un poco, pero bueno, veremos cómo les va en este sentido con el nuevo contrato que van a llegar. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos temas y estaría encantado de saber vuestra opinión sobre todos ellos. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete, que nos seguirás apoyando muchísimo, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.